En este video vamos a aprender a instalar WordPress en nuestro servidor local. Lo primero que necesitamos es tener el servidor instalado. En un video anterior ya mostré cómo instalar el Apache, MySQL y PHP por medio de XAMPP. Lo segundo que necesitamos es tener el instalador de WordPress. Y este lo conseguimos en WordPress.org. Allí le damos a obtener WordPress y abajo descargar WordPress. Como yo ya lo tengo, cancelo acá. Vamos a descargas, aquí está WordPress, lo abrimos con el gestor de comprimidos que tengamos. Acá está. Y hay que arrastrarlo a la carpeta de public.html o htdocs en mi caso, la carpeta que maneja el servidor para ejecutar nuestras aplicaciones. Entonces lo que hay que hacer es arrastrarla a WordPress, a htdocs, arrastramos WordPress, aquí ya la tenemos. Bueno, también tenemos que tener nuestro servidor activado, entonces aquí activamos el Apache y MySQL y necesitamos además una base de datos y un usuario para la base de datos que va a manejar WordPress. Esta la podemos crear por entrando a localhost php-myadmin. Entonces aquí vamos a crear la base de datos que la vamos a llamar testdb. La creamos, está nuestra base de datos y ahora vamos a la pestaña privilegios y allí creamos un usuario para dicha base de datos. Entonces vamos a crear un usuario que se llame testadm. Testadm. El nombre del host lo dejamos cualquier host, este porcentaje. Y para la contraseña ponemos cualquier contraseña. En este caso lo voy a llamar pctips. La volvemos a copiar. pctips. Lo ideal es obviamente tener una contraseña segura, pero como esto es un entorno local, yo voy a darme la licencia de crear una contraseña sencilla. Y vamos a revisar que esté activada esta opción que permite todos los privilegios a la base de datos testdb del usuario testadm. Recordamos el usuario y recordamos el nombre de la base de datos y continuamos. Entonces ya creó nuestro usuario y lo enlazó a la base de datos testdb. Ahora lo que vamos a hacer es ir a localhost y el nombre de nuestra carpeta donde está el instalador de WordPress, que en este caso se llama WordPress. Entonces localhost barra WordPress. Damos enter. Entramos al instalador, escogemos el lenguaje que queremos utilizar y le damos continuar. Acá nos dice que necesitamos los nombres de la base de datos, del usuario, la contraseña y del host y un prefijo para las tablas. Entonces continuamos. Nombre de la base de datos es testdb. El nombre del usuario lo llamamos testadm. La clave pctips. El anfitrión es localhost y le damos continuar. Entonces dice que todo está bien, ya hizo las revisiones que necesitaba, correr la instalación. Vamos a ponerle un título, ponemos nuestro sitio de WordPress y debemos crear un usuario que va a administrar nuestro WordPress con una contraseña. En este caso vamos a utilizar como nombre de usuario testadmin
Y si queremos la contraseña que nos genera el mismo WordPress, pero no la podemos olvidar, en este caso voy a volver a usar una contraseña cualquiera y confirmar el uso de esa contraseña débil, ¿cierto? Pero si ustedes desean pueden utilizar una contraseña más complicada, la misma que genera WordPress. Bueno, escogemos un correo, digamos que va a ser pctips@pctips.com. En este caso pues este correo es ficticio, ustedes pueden poner cualquier correo ahí. Si piensan que van a pasar toda esta instancia de WordPress ya a un ambiente de producción en un sitio web, entonces lo ideal es poner acá el usuario, el correo pues final que van a utilizar. Le damos instalar WordPress. Ya ha sido instalado. Nos dice que nuestro usuario es sysadmin y la contraseña es la contraseña que escogimos. Vamos a darlo de que vamos a iniciar sesión. Ponemos la clave, en este caso pctips, y nos logueamos. Aquí ya estamos en nuestra instancia local de WordPress. Ya acá lo que sigue es aprender a manejar pues lo que hay acá. Pero en este video pues llegamos hasta este punto que es el instalador. Si les ha servido, recuerden darle me gusta, suscribirse al canal. Si tienen alguna duda no duden en dejarla, valga la redundancia. Y nos vemos en un próximo video.